Vamos a hacer una paella de verduras bastante clásica. Los ingredientes escritos al final del vídeo. Y digo bastante clásica porque cualquiera de estos ingredientes los podéis sustituir o alguno de ellos dejar de poner. La intención es dar con la paella de verduras a vuestro gusto personal. Vamos a cortar todas las verduras. Esos cortes también serán como a vosotros os parezca mejor, quedando en tropezones que luego sean fáciles de comer y cortes que a la vez sean atractivos presentando la paella de verduras. Encendido el aro interior a medio fuego. Echamos sal en el aceite de oliva virgen. Y la primera verdura que vamos a pasar por el aceite es la berenjena, porque tarda más que otras verduras en hacerse. La he cortado en rodajas. Le añadimos un poquito de pimienta y tiene una cocción de unos 5 minutos más o menos. Y la reservamos en un plato aparte. Alcachofa. La vamos a freír durante unos 3 minutos. Añadiéndole un poquito de sal y pimienta. Estas cocciones son importantes si queremos que la verdura quede en su punto. Y la reservamos en otro plato. El tomate cherry hay que hacerlo 1 minuto. Aportará a la paella dulzura natural y unas hojas de albahaca con las que conseguiremos el aroma. Estos dos ingredientes no son tradicionales en la paella, por lo cual, si alguno no le sugiere el tomate, no lo añade y se ahorra este paso. Pasado el minuto, lo reservamos en un plato aparte y luego veréis por qué estamos haciendo estos tiempos por separado. Le toca a la coliflor, calabacín y zanahoria. Salpimentamos y añadimos aceite, porque lo han ido chupando las otras verduras. Y freímos durante 3-4 minutos. Seguimos a medio fuego. Y pasado el tiempo, retiramos esa verdura y la añadimos en el plato que teníamos las alcachofas. Porque en el momento que vuelvan al arroz, irán en conjunto. Y casi toda la verdura preparada, vamos a hacer el sofrito. Seguimos a media temperatura añadiendo un poquito de aceite. Cebolla picada, pimientos verde y rojo, cortado en tiras o picado. Le añadimos también unos dientes de ajo, unos 3-4 minutos. Y añadimos el arroz, un grano bomba, que es el ideal para este tipo de arroces. Y sofreímos el conjunto durante 1 minuto. Estos son los tiempos ideales para conseguir la mejor textura y sabor en cada ingrediente. Y para acabar el sofrito, salmoreca, que es el sofrito previamente hecho. El mejor sofrito que hay para hacer arroces y paellas. Ñora, ajo, perejil y tomate. Aquí os dejo el enlace, que es muy fácil de hacer. Mezclamos y es ahora cuando vamos a agregar los ingredientes que ya teníamos preparados en su punto de cocción ideal. Por eso a cada uno le hemos dado su tiempo. Muchos ponen toda la verdura a la vez y después pues no es exactamente la mejor textura ni se consigue mejor sabor. Hacerlo así, los tiempos correctos, y así conseguiréis una paella con un sabor delicioso. Y ya tenemos a punto el arroz y sus ingredientes. Fuego fuerte, todos los aros encendidos y echamos caldo de verduras. 3 partes de caldo por 1 de arroz. Lleva azafrán y se echa caliente. Os dejo un enlace aquí de caldo de verduras muy bueno. Y lo mantenemos a fuego fuerte durante 5 minutos, con los 2 aros del paellero encendidos. Las paellas de verdura, para el que no las conoce, son buenísimas.
Pasados los 5 primeros minutos, vamos a añadir la verdura que nos faltaba y teníamos reservada aparte, la berenjena, que como veis ahora tendrá menos cocción que otras verduras. Por eso, al principio, la hemos pochado, freído un poco más. Y 10 minutos a medio fuego. El tomate por último, cuando faltan un par de minutos para el final. Y la albahaca. Estamos en el mismo caso. El tomate nos ha de quedar entero. Tiene su punto de frito, sí, pero esa es la mejor textura para el tomate, ese punto dulzón que tiene. Y lo agrego al final porque hay a quien no le gusta el tomate. Si no le gusta a alguien, no lo añade y punto. La albahaca que le acompaña aromatiza muchísimo. Y sabed que si os suscribís al canal tendréis ayuda personalizada con todas vuestras preguntas. Vídeos antes que nadie. Algunos vídeos exclusivos únicamente para miembros. Tu suscripción me apoya con el trabajo en el canal. La paella de verduras es riquísima. Se puede hacer de muchas maneras. Esta es una de tantas. Que tengáis un feliz día.